Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer volver a estar con ustedes. Tuvimos un pequeño receso y estamos aquí de nuevo y tenemos un invitado de lujo en esta ocasión. Está con nosotros el doctor Randy Vladimir Hernández Antonio, médico oncólogo. La verdad es un placer tenerte acá. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo que tú haces, ¿no? Hola, ¿qué tal Armando? Siempre es un placer poder compartir no solamente una buena charla, sino hacerlo con amigos y desde luego de temas interesantes que sé que van a transmitir información valiosa para todos los que te siguen. Así es. Pues sí, bueno, pues estamos acá como siempre hablando temas que les puede interesar a la gente con nuestro podcast Historias de Diagnóstico. Y en esta ocasión pues vamos a hablar a lo que te dedicas, ¿no? Un poquito de lo que es el cáncer colorectal, pero sobre todo desde un principio, yo recuerdo que antes este tipo de enfermedades eran no, siguen siendo muy dramáticas, pero creo que antes el pronóstico era muy, muy malo. Sé que sigue siendo muy duro, pero creo que ha habido muchos avances en la ciencia y sobre todo porque todos le tenemos miedo a esa palabra, ¿no? Al punto que en el ambiente médico ni siquiera la pronuncian, siempre dicen sea de esto, sea del otro, porque es una palabra que se ha vuelto así como tipo Voldemort, ¿no? El innombrable, la que no debe ser nombrada. Pero yo, de lo poquito que estuve viendo, estuve investigando, he visto que cada vez hay mejor, ¿cómo se llama? Que hay mejor pronóstico para los pacientes. Obviamente siempre que haya haya prevención, que haya chequeos periódicos, si se atrapa en una etapa temprana, pues es muy posible que todo salga muy bien. Pero pues no sé, platícanos tu experiencia en todo esto el giro que ha dado este tipo de enfermedades. Sí, bueno, primero que nada el carcinoma colorectal, porque se engloba también el recto junto con el colon, porque biológicamente y fisiopatológicamente tienen factores en común y pronósticos que pueden igual asimilarse y epidemiológicamente juntarse. Aunque de manera global te puedo decir en cuanto a generalidades de la enfermedad, es la cuarta neoplasia en el mundo, Uh -huh. pero por ejemplo en Estados Unidos representa la segunda causa de muerte, ¿no? Sí. Y si bien has hecho mención que en general la patología oncológica se ha venido pues cada vez colocando en las causas más frecuentes de diagnósticos y de mortalidad, sí he de decir que colorecto es de las pocas enfermedades donde la incidencia sí se ha venido en decremento, si no es que la única. Sí. Las causas las explicaremos de una manera, digamos, más claras y sobre todo seremos más explícitos en su momento, pero sí he de decirte que de forma global en lugares donde la epidemiología se lleva de una manera muy ordenada, el CIR, que es la base de datos de diagnóstico de Estados Unidos, estima que anualmente de cáncer de colon se diagnostican alrededor de 105,000 nuevos casos, ¿no? Por año. Y de recto calculan alrededor de unos 43,000 nuevos casos, que normalmente se divide por definición, por diagnóstico, pero epidemiológicamente se toma por igual. Okay. Y en ese contexto, la mortalidad se estima alrededor de unas 53,000 muertes anuales, ¿no? Eso te da también una idea que aunque sí se diagnostica tal vez menos, sí tenemos una mortalidad aún algo desproporcionada y que yo creo que es el motivo del por qué tendríamos que seguir haciendo esto, ¿no? Claro. La difusión de la información para que así se tome medidas que logren impactar de manera significativa precisamente en eso, en la mortalidad. Porque como tú bien lo dijiste, la enfermedad neoplásica es una enfermedad catastrófica en todos los aspectos, Sí. tanto para el paciente como la familia, y desde luego un impacto importante en la economía y en los sistemas de salud, ¿no? Bajo ese contexto, pues yo creo que pudiéramos ir entrando en este tema tan apasionado. Me agrada, bueno, y me dedico a esto y lo digo también con respeto, porque pues nosotros que nos dedicamos a esto, pues nos fascina el entendimiento de la fisiopatología y por ende también de la recomendación en los factores de riesgo que pudieran ser prevenibles, ¿no?
pero evidentemente quien lo padece no tiene esa sensación similar de la que nosotros logramos sentir cuando impactamos en una enfermedad, en la reducción de mortalidad o impactamos en la prevención haciendo diagnósticos tempranos. Claro. Y en ese contexto, la enfermedad de colon y recto tiene factores de riesgo bien establecidos. En el ámbito hereditario, en el ámbito genético, se estima que cerca del 20% de todos los diagnósticos de malignidad de colorecto se deben a ese factor hereditario, donde contamos con una alteración genética demostrable, que ya sea de las dos más frecuentes, el síndrome de Lynch, que es la enfermedad no polipósica, y la PAF, que es la poliposis adenomatosa familiar, que son las dos enfermedades o trastornos genéticos que reproducen la enfermedad de mayor frecuencia. Y en ese contexto tenemos por ende que el 80% de todos los tumores colorectales que se van a diagnosticar, la parte hereditaria no tiene ese impacto. Ajá. Y por ende, el ámbito multifactorial, hablando de factores tanto prevenibles como no prevenibles, juegan un rol sumando riesgo. Sí. Y ahí tal vez tú puedas, digamos, conocer mejor factores bien conocidos en el ámbito médico y en todas las neoplasias, tabaquismo. Así es lo que te iba a preguntar precisamente. Digo, sabemos, son muy comunes, pero si nos puedes explicar cuáles son estos factores que realmente impactan, porque obviamente hay cosas que podemos no evitar, pero posible las podemos reducir, ¿no? Digo, el tabaquismo, pues es unas cosas que deberíamos de evitar 100%, pero a veces una carnita asada con su grasita bien dorada, digo, son cosas que pesan un poquito más, no sé, entre esos factores, ¿tú qué has visto, qué recomiendas? ¿No? Y claramente la enfermedad colorectal tiene esa condición donde la dieta se impacta. Sí. Y bueno, siguiendo el orden de los factores, el tabaquismo, desafortunadamente la obesidad, la diabetes mellitus, que puede o no estar asociada a una obesidad, pero ser diabético, ser obeso, fumar, el consumo de alcohol, desafortunadamente son factores que se tienen bien conocidos. Y junto a esos, el punto que acabas de decir, la dieta, ¿no? Sí, claro. La dieta rica en carnes rojas procesadas o industrializadas es un factor que le dio la vuelta con múltiples estudios al mundo, con múltiples estudios. Los iniciales, algunos positivos, pero que podías hasta tener cierta duda del beneficio o del impacto que sí, como tal, el consumo de carne pudiera impactar negativamente a la vida y por ende a la promoción de la enfermedad, y otros que fueron madurando y siendo más específicos a la hora de la selección de pacientes y de la selección del factor de riesgo como tal, que hoy en día conocemos pues, ya por estudios ya más grandes como los metaanálisis, donde sí, efectivamente el consumo de carnes rojas en exceso, y sobre todo esas carnes rojas procesadas, industrializadas, juegan un papel deleterio en el momento de promocionar el daño en el epitelio de la mucosa colónica, que da como resultado el inicio de la promoción de la carcinogénesis, con el inicio de los pólipos o de la neoplasia in situ a nivel de la mucosa colorectal. Y ahí te puedo decir que hoy en día se recomienda tratar de reducir el consumo precisamente de esa proteína animal que se tiende a tener una cocción directa a la brasa o al fuego o al humo. Se ahuma porque a veces también solo se ahuma. Así es. Y en ese contexto también aquellos productos cárnicos que se industrializan, que se les da un proceso mayor o de conserva, que también se ha visto que tiene un impacto negativo para la salud, ¿no? Sobre todo los conservadores, los nitritos, ¿no? Todo ese tipo de cosas que se le agregan. Precisamente en la cocción del alimento, de la proteína, da como resultado la formación de nitrosaminas, y ya a nivel de la mucosa colónica, esa sustancia, que generalmente esa dieta rica en carne, pues también se asocia a consumo de a lo mejor harinas u otros
alimentos que favorecen la constipación. Y el mayor reposo y fermentación del bolo fecal a nivel de la mucosa del colon, donde habitualmente el proceso de absorción del líquido es lo que favorece a lo mejor la formación del bolo y por ese el enlentecimiento de su paso. Ajá. Y esta, digamos, estimulación o contacto directo con la mucosa es lo que le da la promoción. Ajá. Pero no solamente habría que a lo mejor señalar a la dieta como uno de nuestros enemigos, sino también entender que existen otros oligoelementos, Ajá. vitaminas como la vitamina D, Ajá. oligoelementos, o en este caso iones como es el calcio, que juegan un rol en beneficio de nuestra salud, Ok. promocionando la reparación precisamente del daño. Y también en esta parte del ámbito alimenticio de la dieta, se sabe que una dieta rica en carnes y baja en estos oligoelementos, incluyendo la vitamina E, puede también jugar un papel negativo, favoreciendo aún más la activación o la pérdida de la mutación del gen del APC, ¿no? Sí. Que clásicamente en la promoción de la neoplasia se sabe que ese es el punto inicial de la carcinogénesis de la neoplasia de colon y recto. Fíjate, yo he estado leyendo también un poquito desviado del tema, pero ahorita que lo mencionas me hace ruido. Precisamente estos oligoelementos como vitamina D, como magnesio, como calcio, que se recomienda que uno los pueda implementar después de los 40 años, porque uno va envejeciendo y la producción de, inclusive de hormona de crecimiento, pues se va disminuyendo. O sea, ¿tú recomendarías ese tipo de, ¿cómo se llama? De oligoelementos o, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Suplementos. ¿Tú recomendarías este tipo de suplementos alimenticios como probables sustancias que podrían ayudarnos a evitar el desarrollo de estas enfermedades? Afortunadamente hay evidencia científica Sí. de esto, ¿no? Y en ese contexto, la suplementación con calcio y sobre todo el uso de antiinflamatorios no esteroideos COX-2 selectivos, y en algunos casos también se recomienda COX no selectivos, como sería la aspirina, tiene un beneficio en la prevención secundaria. O sea, en la presencia de una enfermedad premaligna, como serían los pólipos. Ajá. Y lo que sí es que en la recomendación general, tratar de reducir el consumo de las carnes procesadas, claro, y sobre todo ahumadas o asadas. Y en su defecto, favorecer el consumo en la dieta de productos ricos en calcio o en esta situación ricos en fibra, porque la fibra precisamente lo que hace es favorecer un bolo fecal más frágil que permita su tránsito permanente. O mejor, evite el tránsito lento y favorece la promoción del movimiento del bolo y eso evite la constipación. De tal manera que el estreñimiento como tal hay que verlo no como algo normal. Sí hay que tratar de entender que a mayor tiempo del bolo fecal en el tubo digestivo bajo, mayor probabilidad de que se conjuguen la mala dieta con alguna alteración genética de novo, porque no naciste con él, pero se indujo, porque aparte existe obesidad, aparte estás con sedentarismo, obeso, o diabético, o fumas, o fumaste, o el hábito del alcoholismo, que no es nada infrecuente, ¿no? Como las drogas permitidas en esta situación. Así es. Y luego la gente también que muy comúnmente no come frutas y verduras, ¿no? Digo que realmente debería tener el típico plato del buen comer, una comida que fuera un poquito más, más variada. Mucha gente, lo vemos acá y en el norte del país es todavía más acentuado, si no comen carne, sienten que no comen. Cuando realmente echarte pues una sopita de verduras, una ensalada, aparte de que es muy rico y es muy sano, pues favoreces y cuidas también todo eso, porque no está mal que te comas una carne asada una vez al mes o una vez cada 2 semanas, pero pues echarle verduritas, ¿no? O sea, echarle algo que también le reduzca a tu cuerpo ese daño que posiblemente podría estar teniendo, ¿no? Y creo que acabas de tocar un tema muy importante. No se trata de satanizar la proteína, ¿no? En este caso la carne roja, al contrario. Simplemente tratar de dar alusión a que
cierta manera de cocción pudiera favorecer la Ujú. neoplasia. Así es. Eso es todo, pero desde luego el plato de buen comer incluye la proteína animal y es indispensable por el alto poder biológico que tiene, ¿no? Así es. No, no podemos decir ya no carne, ¿no? Al Sí, no. contrario, a veces somos nosotros los mismos promotores de una buena alimentación y como tú lo dijiste, el plato de buen comer incluye todo, Todo, así es. ¿vale? Ok, muy bien. Y bueno, ya con base en la experiencia que has tenido tú aquí en la región, digo, ya te conozco ya de algunos añitos cuando iniciamos para ir en el colegio de químicos, nos hiciste unas pláticas ahí en Istepec. ¿Tú cómo ves la incidencia de estas enfermedades aquí en el Istmo? Sí, bueno, de cierta manera mi comentario igual va muy sesgado porque tenemos desafortunadamente solo la vista de una institución, ¿no? Ujú. Evidentemente mi trabajo en la práctica privada y en la institución pública, pues no abarca digamos, el entorno social del Istmo de Tehuantepec por completo. Ajá. Pero te puedo decir que la enfermedad colorectal, ya con datos epidemiológicos mexicanos, pues es la quinta neoplasia en incidencia. Evidentemente su mortalidad sí se mantiene muy similar a la que reportan en otras entidades, bueno, en otros países. Sí, sí. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución pública donde yo laboro, su incidencia tal vez no sea tan alta como la que nos marca la epidemiología nacional o mundial, pero sí representa un lastre interesante, Sí, ¿no? sí. Entre la octava o novena causa, sí la tenemos. No Ok. son pocos los casos que hemos manejado ya en el hospital. De hecho, tenemos una casuística muy buena. Eh, Gratamente tenemos historias de éxito, pero de la misma manera nos hemos también encontrado con retos a la hora del diagnóstico precoz. Y Sí. eso yo creo que es donde debemos como equipo de salud, enfocar el esfuerzo, canalizarlo a esos puntos de necesidad o de mayor impacto que podríamos dar en la promoción de la educación en salud, en promover también los buenos hábitos y desde luego también capacitar al personal de primer nivel de atención, que es quien generalmente tiene el primer contacto con el paciente, ¿no? Sí. Y en ese contexto el cuadro clínico es sumamente importante conocerlo y sobre todo pensarlo, Sí, porque sí. como es las etapas iniciales de la enfermedad colorectal, los síntomas son tan vagos que fácilmente puedes pasarlo como un diagnóstico de una enteritis, una colitis, Sí. pudiéramos hasta decir parasitosis, y damos un vistazo inicial, damos un tratamiento empírico y muchas veces no le damos la importancia ante la persistencia del síntoma y seguimos repitiendo el círculo vicioso de sintomáticos, 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 hasta que ya se viene otra cosa, Sí, sí. otro signo, otro síntoma de mayor impacto en la vida del paciente que ahora sí nos hace detener, ¿no? Sí. Pero muchas veces entre la presencia del primer síntoma y la caquexia o la pérdida de peso o el sangrado ya visible, pueden pasar varios meses vitales, ¿no? Sí. Que puede cambiar el pronóstico de una enfermedad localizada a una enfermedad localmente avanzada o, o en una ya metastásica, Sí. donde la esperanza de vida desde luego se reduce, los costos aumentan y el Claro. impacto en la calidad de vida del paciente es mucho mayor. Y a veces también como pacientes se tiene el miedo o la pena de decir que está pasando por ahí, ¿no? Sí. Sí, entonces llega a pasar eso, digo, aquí en el laboratorio de repente llegan pacientes que quieren hacerse algo y no saben cómo explicarlo y me mandó para hacerme este estudio y sí, muchas veces tenemos esos tabúes de temas, ¿no? Digo, hablar con las cosas que a veces salen del cuerpo para mucha gente y sobre todo de edades o personas de generación boomer o posiblemente de generación X como nosotros, pues es un poquito más complicado que posiblemente los chavos que son más abiertos a expresarse y me duele aquí, me suena acá y me trona allá, ¿no? Y a veces nos hemos topado con pacientes que sí les cuesta mucho trabajo explicar o simplemente externar ese tipo de síntomas, ¿no? Híjole, sí tienes razón en ese sentido. Creo que sí es un problema también eso
de no quererse ayudar, porque a veces le dices, no, pues hay una prueba de heces, hay que llevar una muestra de heces para tratar de hacer el diagnóstico diferencial Claro. propio de una colopatía. Pues. Sí, sí. Y en ese contexto, pues afortunadamente cada vez se acercan más especialistas a en la región, más gastros o expertos en endoscopías que nos ayudan precisamente a un diagnóstico precoz, porque eso también hay que decirlo, a veces tienes el diagnóstico clínico, Sí. pero a la hora de enviar a hacer los estudios de pesquisa, te topas con la barrera institucional del tiempo, ¿no? Sí. Y a veces el paciente desea acortar ese tiempo, Claro. pero no encuentra el lugar de donde poder hacer los estudios. Sí, sí, Yo sí. creo que eso también ha favorecido y creo que va a enriquecer aún más el grupo de trabajo de la región, que cada vez hay más especialistas que voltean a ver y que se quedan con nosotros para Sí, sí. tratar de hacer un equipo de trabajo mucho más nutrido. Y en ese aspecto, pues el panorama clínico básicamente, dolor abdominal es de lo que más se aqueja el paciente. Sí. Dolor abdominal, sangrado, en este caso puede ser macroscópico o microscópico, y desde luego distensión, disconfort, o sea, Sí, sí. me inflo, Sí, sí, sí. siento que como y me lleno, ¿no? Ajá. Y junto a eso, los cambios en el hábito intestinal, que pues pueden ser periodos de estreñimiento, de semanas o meses de estreñimiento, y de la nada cambiarse de diarrea. O Ajá. esta semana fue diarrea y la que viene es estreñimiento, ¿no? Sí, sí. Esos cambios hay que estarlos teniendo en consideración. No significa que porque te estreñas o tengas diarrea, ya con eso ya es correcto, ¿no? ¿no? Claro. Pero un síntoma que perpetúa, siempre es bueno estudiarse. Claro. Un síntoma que ya trataste pensando en un colon irritable, pensando en una parasitosis intestinal, y no mejoró, hay que estudiar, Claro. definitivamente. Sí, sí, sí. Y sobre todo también tomando en cuenta el entorno clínico. Y en ese contexto, la enfermedad tiene una incidencia en una edad determinada. Se estima, bueno, los estudios epidemiológicos reflejan que después de los 55 años existe ese riesgo mayor. Claro. Y la mayor incidencia está entre los 55 y 65 años, pero no significa que uno de menores de 55 no lo vaya a tener, Claro. ni uno de 65 tampoco, ¿no? Claro. Y en ese contexto, lo que sí se ha visto de una manera sorpresiva es que la edad de presentación sí se ha venido reduciendo. Así como está bajando la incidencia, Ajá. la edad de presentación también. Okay. Y eso está siendo estudiado, evidentemente, pero aún no tenemos la certeza de cuál pudiera ser el motivo. Sí. Del por qué la edad de presentación sí se está haciendo cada vez más joven. Sí, sí, sí. Y evidentemente el pensarlo y como equipo y personal de salud, el tener el conocimiento de los cuadros clínicos y de hacer la anamnesis y diagnósticos diferenciales a tiempo y no permitir que un paciente te vuelva a ver en 3 meses, 6 meses, donde la oportunidad de atención temprana tal vez se reduzca, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ahorita te puedo decir que las benditas redes sociales, Sí. y el acercamiento también de lo que es la tecnología, tal vez sí juegue un papel promocionando, ¿no? Sí. Pero también hay que buscar una buena información, porque luego Claro. existen también bibliografías o citas de salud Sí. que pierden esa veracidad al hacerlo al garete, sin el fundamento científico. O sobre todo cuando se trata de las mentadas curas milagrosas, ¿no? Que es donde la gente obviamente buscando una solución rápida, claro, es donde más cae, porque yo creo que cuando estás investigando qué tienes, quieres realmente saber qué tienes, pero cuando te quieres curar, lo que te caiga es bueno. Y sí, digo, bueno, tú sabes que en la familia tuvimos un caso y de repente, aparte luego todos son médicos, ¿no? Entonces, tómate esto y dale, pues, espérense, o sea, vamos con los expertos que nos digan qué es el paso a seguir y realmente verifiquemos la información que tenemos, porque en las redes sociales hay de todo y muchas veces hay más de lo que no es correcto, ¿sí? Entonces sí, yo siempre he dicho, vayan con su médico, con su especialista y sigan las indicaciones de él, porque todo el mundo lo sabe, a la hora que alguien se enferma de lo que sea, todo el mundo es médico, ¿no? Sí, y en esa condición la recomendación es que ante la presencia de los síntomas,
que muchas veces es uno o dos o todos juntos, sería muy importante acercarse a su médico familiar o su médico de confianza para que él inicie a lo mejor un abordaje diagnóstico donde evidentemente se va a echar mano de la citometría hemática para descartar Sí. o descartar la posibilidad de anemia, Ujú. donde también vamos a estar viendo función renal y algunos otros problemas metabólicos como la hiperglicemia o diabetes mellitus. Ajá. Evidentemente algunos marcadores tumorales que no son diagnósticos. Los marcadores tumorales simplemente te ayudan en la pesquisa, pero más que diagnósticos son pronósticos. Y en ese Así es. contexto que esté elevado, pues te prenden mal las alertas, ¿no? Así es. Y junto con eso, también el estudio de las heces, clásicamente el estudio de Guayacol o Guayaco, Ajá. y las nuevas estrategias de inmunología fecal, ¿no? Donde Ajá. ya puedes ser más específico a la hora de la detección de sangrado Ajá. microscópico. Y junto a eso también el abordaje clínico, la exploración, la radiografía de abdomen, el ultrasonido, y conforme vayas escudriñando y descartando, pues cada vez te vas obligando ante la persistencia de la molestia a ir escalando los estudios hasta llegar al gol estándar del diagnóstico, Sí, ¿no? sí. Y el gol estándar o el estudio diagnóstico de preferencia y de elección es la colonoscopia, Ok. que en esa circunstancia te va a permitir no solamente encontrar el sitio de la lesión anatómicamente y poder diferenciar recto o colon, porque sí tiene tratamientos diferentes y abordajes diferentes, sino también permitirte la toma de muestra para poder, con un patólogo, tener el diagnóstico histopatológico certero, Claro. que ya da alusión ahora sí, o ya inicia el proceso de tratamiento específico, ¿no? Sí. Sí, como lo comentas, yo en el caso que tuvimos nosotros muy cercano, al ver los síntomas y todo, lo primero que hicimos fue marcadores tumorales. Todo salió aparentemente normal. Y dices, bueno, pues ya. Y a la hora de hacer la biopsia, es cuando viene la realidad, ¿no? Y es ahí cuando, como dice por ahí, la realidad te golpea en la cara y dices, ching, o sea, y ciertamente, o sea, porque los marcadores son para eso, para un control posterior, no para diagnóstico. Decía por ahí alguien que el único marcador específico es el específico de próstata, ¿no? Pero de ahí en fuera, Madre. todos son nada más como para dar un seguimiento, ¿no? Sí, son pocas realmente las neoplasias que con el marcador, sin necesidad de biopsia, tienes la Ajá, certeza, ¿no? así es. Pero bueno, bajo esa situación de que se puede echar mano, más Claro. vale tenerlo, ¿no? Sí, claro. Porque también te sirve de pronóstico. Sí, Ok, un sí, marcador muy positivo, prequirúrgico, que haga una reducción o se normalice postquirúrgico, pues también te habla del resultado, claro. del desenlace quirúrgico, del desenlace oncológico, que es el que se busca, ¿no? Sí, Y sí. bajo esa situación, una vez que ya se tiene el diagnóstico colonoscópico, se echa a andar de estudios de estadificación para poder ahora sí tratar de diferenciar de una enfermedad confinada o localmente avanzada o metastásica, Sí. que dé ahora sí parte a qué estrategia sería la ideal para ese paciente, porque no es infrecuente que le diagnosticaron un tumor, que lo operen. Ujú. Y a veces eh, la circunstancia de la enfermedad eh, no va de la mano el mejor pronóstico con una cirugía inicial, Sí, aunque en colorecto, y ahora sí, quedándonos en el tema principal, la cirugía es muy importante, sí, sí. porque no solamente te alivia síntomas, sino también te da la oportunidad de poder curar la enfermedad Ujú. y de estadificar de forma correcta. Sí, Todas las enfermedades requieren de estadificación para poder así tener una connotación pronóstica y una línea de tratamiento específica. claro. Si es verdad, cirugía es piedra angular, pero junto con la cirugía, la posibilidad de quimio, o en este caso en recto, de radioterapia, son también opciones que dependiendo de cada caso específico se selecciona el orden en el que se van presentando o que se van utilizando, mejor dicho. Sí, claro. Yo recuerdo un caso de allá del pueblo donde soy, de una persona que se sentía mal, fue con un médico cirujano general. Ah, hicieron un ultrasonido, lo abrieron, vieron, se encontraron con un tumor
se cerraron porque no había mucho que hacer, pero lo único que provocaron fue que se diseminara todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Obviamente favoreció la metástasis y yo creo que siempre hay que ir con el especialista. Yo creo que no, a veces queremos soluciones rápidas, como comentaba hace rato, y yo creo que a veces los diagnósticos te llevan el tiempo también porque son precisos, porque hay que tomar la mejor decisión si es ¿cómo se llama? Posible o si es recomendable que se haga una cirugía, si es recomendable, porque entiendo que a veces empiezan con quimio y con radio y después se evalúa posiblemente la cirugía. O sea, va a depender mucho de lo que el médico oncólogo diga en ese caso, ¿no? Sí, de manera general, en recto, la quimio-radioterapia neoadyuvante total es un estándar en enfermedad localmente avanzada. En enfermedad localizada, etapas 1 o 2, generalmente la cirugía endoscópica o el acto quirúrgico tiene un mayor impacto. En colorecto, clásicamente, la cirugía, salvo que no haya, o mejor dicho, salvo que exista enfermedad metastásica, la cirugía iría primero. Aunque hoy en día ya hay protocolos que dan luz verde también a la terapia neoadyuvante o preoperatoria. ¿Con qué intención? De reducir la carga tumoral, de también reducir las complicaciones quirúrgicas y de favorecer también una prueba terapéutica en vivo. Porque no es lo mismo dar un tratamiento en ausencia de enfermedad, donde no sabes si tiene biológicamente impacto y solo vives las toxicidades, a tener la enfermedad y ver la evolución en reducción o en respuesta patológica que también te traduzca beneficio del tratamiento y eso también favorezca un mejor desenlace quirúrgico y pronóstico a largo plazo. Y en ese aspecto, afortunadamente, la ciencia va de la mano de la necesidad y va también cada vez conociéndose mejor el papel y el impacto de cada una de las estrategias y desde luego el equipo multidisciplinario es indispensable. Claro. El cirujano, el radiooncólogo, el oncólogo médico. Entre mejor se compacten, mejor nos va a ir. Sí, yo recuerdo mucho esa parte que nosotros vivimos aquí contigo y con todo el equipo que estuvo alrededor, porque sí que cuando le tocaba al oncólogo clínico, cuando le tocaba al oncólogo quirúrgico, cuando le tocaba inclusive hasta el cardio, o sea, eso es bueno porque de alguna manera el cuidado integral del paciente es lo que debe de hacer y al final del día se trata de tratar al paciente, no la enfermedad, ¿no? Y que el paciente tenga esa tranquilidad de que está en muy buenas manos. Sí, digo, la experiencia en este caso que vivimos como equipo con tu familia realmente es una de tantas y es una presentación desafortunadamente no tan infrecuente porque en esa situación pues había un riesgo de obstrucción y perforación en el caso, ¿no? Fue una cirugía que se tuvo que desafortunadamente realizar de urgencia. Eso le da una connotación distinta, ¿no? Así es. Sí. Pero bueno, el beneficio que tuvo tu familia, pues realmente ha sido bueno. Sí. Y se agradece la participación de todos. Claro. Y desde luego también nos sentimos igual felices y contentos con el éxito que obtuvimos, ¿no? Claro, sí. Somos su equipo, el paciente, la familia y el cuerpo médico, desde luego. Y en ese contexto podemos así también hacer más alusión al hecho de que la atención precisamente precoz al síntoma permite no llegar a esta situación de urgencia. Sí, así es. Que pues desde luego la enfermedad al ser un órgano hueco, pues trata de obstruir o perforar, ¿no? Sí. Y en ese contexto, cuando hay una perforación, pues ahí no te da tiempo de andar haciendo estudios uno por uno, ¿no? Sí, claro, sí. Ahí es al quirófano, primero y vemos, ¿no? Porque salvaguardar la vida es muy importante. Claro, sí. Así es. Y en esa situación, pues ya lo que también vemos muy frecuentes ya historias de éxito, gracias a Dios, que sí se logran, y en esa circunstancia, pues la vigilancia tiene la misma importancia y valor que el mismo tratamiento. Claro. Y el seguimiento, pues tú lo has visto, requiere de estudios de laboratorio, como lo habíamos mencionado, el impacto del marcador, los estudios de imagen de una manera ya bien secuenciada y ya calendarizada, que nos da la certeza de mantener el éxito que dimos, ¿no?
Así Y en es. esa situación, también la educación en salud, los cambios en el estilo de vida, tratar de reducir esos factores modificables, si hay obesidad, quitarla, si hay diabetes, tener un mayor control, porque también hay evidencia científica que nos dice que un paciente diabético con una enfermedad oncológica, evidentemente su pronóstico es más sombrío si no se tiene un buen control del comórbido, ¿no? Claro. Por ese rubro, pues el hacerle notar el valor que tiene su participación en la prevención y en el tratamiento, pues creo que también empodera y le da esa responsabilidad adicional a él, ¿no? Sí, así es. Pues no, pues ahora sí que un tema muy, muy ameno, con muchos, ahora sí que con muchos ápices muy, muy, muy interesantes. Yo la verdad es que espero, Randy, que no sea la última vez que nos visites, porque hay muchísimos temas que hablar en la región, de tantos temas oncológicos, de tantas cosas que hay, y sobre todo con el afán de que la gente pues se cuide, de alguna manera tenga opciones de poder tratarse con médicos especialistas de una alta calidad, no solamente profesional, sino personal. En lo personal, la verdad es que yo te reconozco eso, el que de alguna manera, y no solamente con mi papá, porque lo veo con tus pacientes cuando asistimos, o sea, el cariño que tus pacientes también te tienen es porque el trato que tú les das es realmente de lo mejor. Todos se sienten, creo que todos se han vuelto tus amigos, porque la verdad es que no están para saberlo, pero sí para contarlo, tiene una calidad humana excelente con sus pacientes. Y la verdad es que yo, Randy, te agradezco mucho esta plática, este tema. Bueno, te encuentras aquí en el barrio Espinal, la dirección, ¿nos la puedes compartir? Sí, bueno, Romano, primero que nada, muchas gracias por las palabras y el cumplido. La verdad es que tratamos de siempre mejorar, y creo que la atención oncológica es un tema muy delicado, donde nosotros también jugamos un rol a la hora de impactar en la decisión del paciente. Y bueno, que tú me lo digas, la verdad se siente muy, muy gratificante. Y sí, la verdad es que primero que nada, quienes tengan la oportunidad de pertenecer a la derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí tienen a un servidor para estar al pendiente de su salud y de lo que se requiriese. Y por otro lado, en el ámbito privado, pues contamos aquí con el consultorio en la clínica del cardiólogo Rafael Moreno, aquí en el barrio Espinal, en Prolongación Tampico número 5. Y también, desde luego, tenemos la oportunidad de visitar también algunas otras clínicas en Mixtepec. Ahí adelante. Ajá. Y pues la idea es tratar de estar lo más cercano a todos, ¿no? Claro. Y es muy importante que la gente también pues conozca de las enfermedades y trate de distinguir los signos de alarma, que eso yo creo que es nuestro papel con estos podcasts que tú haces y que ahorita me toca a mí compartir y transmitir. Claro. La idea es que promovamos la educación en salud y que eso acerque un diagnóstico más precoz. Y claro, en dado caso de tenerlo, pues afortunadamente ya en el Istmo tenemos a ese equipo multidisciplinario que va a estar a su disposición para tratar de recuperar la salud. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, Randy. Gracias a ti. Gracias a todos por estar con nosotros. Pues seguiremos con más capítulos posteriormente. Les agradezco que nos hayan visto y cualquier cosa, pues ya saben, pueden comunicarse con nosotros en Historias de Diagnóstico para ver qué temas quieren que tratemos. Pueden consultar, por supuesto, al doctor Randy en su consultorio. Créanme que no se van a arrepentir. Y pues agradecemos a nuestro equipo de Really Core, que como siempre pues nos echa la mano con las luces, cámaras, audio y todo lo que necesitamos para que esto sea realidad. Muchas gracias y hasta luego. Bye.